Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos seáis todos vosotros y vosotras a esta segunda sesión del Foro de Deontología que se va a celebrar en el día de hoy. La ponencia versa sobre la larga y ardua carrera del médico de familia en España y el ponente va a ser el doctor don José Manuel Cucalón Arenal, especialista en medicina de familia y comunitaria y vocal de médicos rurales del Colegio de Médicos de Zaragoza, quien en breves instantes haré lectura de un breve resumen de su brillante currículum. Y nos acompaña, como siempre, el habitual y eficaz moderador, el doctor Servando Marrón, dermatólogo del Hospital Universitario Miguel Servet y secretario general de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza. Bien, José Manuel Cucalón es especialista en medicina familiar y comunitaria, funcionario de la Comunidad Autónoma de Aragón, perteneciente al Cuerpo de Médicos de Atención Primaria por oposición desde 1999. Después de diferentes destinos, desde el 2014 tiene su plaza en propiedad en Nuez de Ebro, en la provincia de Zaragoza, y actualmente en Pina de Ebro, también de la misma provincia. Es vocal de Médicos de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Zaragoza desde el año 2018, jefe de estudios de la Cátedra de la Sociedad Española de Medicina General de Estilos de Vida y Promoción de la Salud de la Universidad de Zaragoza, 2008-2013, profesor docente en Medicina de Familia en la Fundación UNED, Módulo de Nutrición y Salud, profesor colaborador de la Facultad de Medicina de Zaragoza 2010-2015, tutor de residentes de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria 2011-2014, ha ocupado diferentes cargos de representatividad y dirección en varias sociedades científicas, Sindicato Médico y Servicio Aragonés de la Salud, es miembro del panel de expertos en varias revistas médicas, autor de numerosos artículos, libros y otras publicaciones, presidente y organizador de numerosos congresos autonómicos nacionales e internacionales. Y, sobre todo, José Manuel tiene el bien y merecido orgullo de manifestar públicamente que él es médico rural hasta la médula. Y aprovecho la ocasión para manifestar, testimoniar y expresar mi admiración por todos los médicos que ejercen en el medio rural, que lo ejercen de forma sacrificada. En Aragón, con una población dispersa, muchas veces aislados, con dificultades para acceder a pruebas complementarias. Es decir, que los médicos rurales resuelven eficazmente problemas muy difíciles que probablemente los médicos que ejercemos en el medio urbano jamás tendremos que enfrentarnos a ellos. Por eso reitero mi admiración a los médicos rurales. Y aunque me adelante un poquito a la ponencia de José Manuel, pues quiero también decir que ningún médico de familia puede considerar que su formación es completa si no ha rotado de forma adecuada por el medio rural. Y sin más preámbulos, José Manuel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, inmerecido currículum el que has leído. Y, por supuesto, agradecerte personalmente esta última dedicatoria a los que nos sentimos y amamos profundamente la medicina rural como parte sustancial del mantenimiento del sistema sanitario en el Sistema Nacional de Salud. Sin la medicina rural, algún pilar de la sanidad se nos caería. Y esto yo creo que hay que reconocerlo, ya no solo en mi persona, que llevo años trabajando en ese medio, sino por todos los compañeros que así lo hacen. Y concretamente soy vocal de esa parcela en el Colegio de Médicos y represento a los 275 médicos rurales que ejercen actualmente en el mundo rural de la provincia de Zaragoza. Bien, la presentación de la charla, como no puede ser de otra manera, no puede llegar a todos los ámbitos, ángulos y planos que tiene la medicina de familia. Imposible. La medicina de familia, seguramente, si quisiéramos tratarla de una manera total y absolutamente profunda, pues deberíamos dedicarle muchísimo más tiempo. Al fin y al cabo es una especialidad que concurren en ella pues muchísimos puestos laborales, muchísimos modos de hacer el trabajo, muchísimos ámbitos, etcétera. Es muy compleja.
Solamente voy a dar pues un somero repaso de lo que me parece que es oportuno con ese título que nos ha avanzado el doctor de la Figuera, que es la ardua carrera que tiene que transitar un médico hasta llegar a ser un médico de familia, lo que llamamos ahora adjunto, con un cupo asignado y por tanto ya de dedicación plena a la población. El camino para llegar al médico de familia es compartido, como no podría ser de otra manera, por el propio camino de la universidad, es decir, todos tenemos que andar el camino de los 6 años de carrera de medicina y todos tenemos que andar, los que queremos trabajar en el Sistema Nacional de Salud, como ya se sabe, tenemos que andar ese otro camino que es la especialización. Especialización que tiene pues, características propias en la medicina de familia y que tiene problemas clarísimos de la medicina de familia. Tanto es así que sin entender el paso por la universidad y sin entender el paso por la especialización, lo que llamamos el sistema MIR, no entenderíamos tampoco cuál es el verdadero problema de planificación que hoy en día tiene la medicina de familia, como le ocurre también a la pediatría en el entorno de la atención primaria. Es decir, el hospitalocentrismo está absorbiendo la tecnificación, está absorbiendo de tal manera la voluntad de trabajo de todos los profesionales que terminan la especialización, que muy pocos ven en el otro ámbito, en la atención primaria, ya sea en la pediatría o en la medicina de familia, un futuro motivador para poder ejercer toda su profesión. Más, insisto una vez más, y siento redundar, en la medicina rural, en donde ciertamente tiene unas connotaciones, tiene unos gastos, tiene una complejidad que la hacen pues, un poquito especial a lo que sería la medicina de familia o la pediatría en términos generales. Comparto pantalla, de tal manera que podemos empezar la presentación. Aquí la tengo. Y por eso titulaba yo la larga y ardua carrera, porque quiero puntualizar, quiero manifestar cuáles son un poco los cuellos de botella que encontramos los médicos y qué problemas podemos tener en el camino a la hora de llegar a ser un adjunto, un médico titular en una plaza de medicina de familia en el ámbito de la atención primaria, ya sea urbana, ya sea rural. Evidentemente, y como digo, no podemos tocar todos los problemas porque sería inagotable. Espero que en todo caso en el debate se puedan abrir pues, nuevos frentes y en todo caso nuevas estrategias. Algunos datos sí que facilitaré y vamos a ver si con estos datos tenemos una visión de conjunto y aportamos algo a la planificación sanitaria. Como decía, y a través de estos dos símbolos que definen a la carrera de medicina, a la profesión de médico, bien el caduceo o bien la bala de Esculapio, que como digo nos representan en todas nuestras actividades, tenemos un largo camino que son entre 11 y 12 años de estudios, en donde pasamos una selectividad, eso que llamamos ahora evaluación del acceso a la universidad, pasamos por todo un grado de 360 créditos, de 6 años de duración, pasamos por una especialización médica de 4 o 5 años y luego por fin cuando salimos como médico de familia tenemos que saber qué es esto del médico de familia, quiénes son médicos de familia, cómo se sienten los médicos de familia, en qué ámbito pueden trabajar, etcétera, etcétera. Y ahí luego terminaremos con alguna pequeña conclusión. Fijaros lo que os digo, que esto yo creo que tiene mucha importancia. Fijaros la importancia que tiene el ser médico o querer ser médico en nuestros estudiantes de bachillerato, que me atrevería a decir que estamos haciendo una segunda selección de especies después de la de Darwin, que amistosamente nos saluda en el dibujo de más abajo. Ojo, cuidado, porque estamos entrando en medicina solo aquellos alumnos que son 10, que son top 10. Dada la especial accesibilidad o nula accesibilidad a los estudios de medicina, esa barrera enorme de acceso a la medicina con las mejores notas, no solamente en el bachillerato, sino en la evaluación de acceso universitario, condicionan que todos nuestros estudiantes médicos tengan un 10 en nota media. Y cada vez se selecciona más a esta población. Y no es que una selección de especies sea buena o sea mala, evidentemente toda selección tiene su punto positivo o su punto negativo, pero nos debería obligar a reflexionar sobre algunas cosas que pueden ocurrir con esta selección. Y lo dejo ahí, de tal manera que muchos autores ya hablan del Homo medicus, es decir, como aquella subespecie poblacional que ya ha sido, digamos, muy filtrada. Ahí lo podemos dejar. Entramos en la selectividad y fijaros qué ocurre en España. Tenemos tantos exámenes de selectividad, tenemos tantas evaluaciones de acceso a la universidad en España como comunidades autónomas.
o como universidades que rigen en aquellas comunidades autónomas, con correctores, es decir, con personal evaluador y pruebas distintas. Por tanto, se viola el principio de igualdad y lo vamos a ver enseguida. La nota de corte para entrar en la selectividad, en el acceso a la universidad, es la más alta de todas las notas. A veces competimos con carreras como puede ser la arquitectura o las ciencias puras, química o matemáticas. La nota es excesivamente alta. Este año en Zaragoza un 12,7. Zaragoza oferta 180 plazas y Huesca 45 para muchas más solicitudes de aragoneses que quieren entrar en medicina. Y ya leemos la última frase. La medicina está de moda. Y es verdad, está de moda. Pero tenemos un cuello de botella gigantesco para que todo aquel aragonés que por motivación o vocación quiera hacer medicina lo tenga muy, muy, muy difícil. La mayor parte de los alumnos de nuestras facultades en Aragón son andaluces, canarios y extremeños, porque tienen notas de corte más elevadas. Al haber distintos exámenes y distintos evaluadores, ya empezamos a hacer una política sectaria en las comunidades autónomas, preveyendo que si yo subo las notas en el bachillerato o si yo corrijo la EBAU de mi comunidad autónoma de una manera más, vamos a decir, leve, más benigna, puedo obtener alumnos con mejores notas y mis alumnos acceden más a las universidades. Empezamos a tener una competencia real en el acceso a la universidad en aquellos alumnos que ingresan en la facultad. Yo creo que esto hay que mirarlo. Por tanto, podríamos decir que puede establecerse una discriminación, una injusticia, una desigualdad y, en todo caso, si me apuráis, una contaminación por aquello de que todos los evaluadores son distintos, todas las universidades son distintas, todos los exámenes son distintos. Yo creo que esto es importante. Un último dato del coste, y esto es muy importante por lo que le cuesta al Estado formar un médico. La matrícula, como todo el mundo sabe, ronda los 1.700 euros en la universidad pública y puede llegar a ser 20 veces superior en la universidad privada. Y ojo, cuidado, que hay mucha gente que al no entrar en ese cuello de botella del numerus clausus de las universidades, o bien de su comunidad o bien del resto del país, tiene que irse, si es que se lo puede pagar, a la universidad privada. Fijaros en esta tabla que tienen las universidades privadas en España. Luego veremos un dato que es muy curioso y totalmente esclarecedor. España es el segundo país de todo el mundo con más universidades de medicina, más facultades de medicina. Pero fijaros cuántas universidades privadas tenemos. Y están increciendo. Y están increciendo precisamente porque estamos dejando a muchos médicos que querrían ser médicos sin entrada en nuestras facultades por esa segunda selectividad, por esa segunda selección de especies que estamos haciendo en medicina. Como decía, facultades no será. Por facultades no será en España, el segundo país del mundo. Y tenemos un récord histórico en España de plazas para estudiar medicina. También decíamos hace un segundo que la medicina ahora está de moda. No lo estaba, pero ahora lo está. Y por tanto tenemos muchísima demanda. En el grado de medicina, el plan, como decíamos, eran 360 créditos, se hacen en 6 años, cada facultad propone un plan de estudios diferentes en contenidos, materias y tiempos para darlas, de tal manera que estudiantes que están en Valencia, cuando ingresan en Zaragoza, tienen algún problema para poder casar el currículum, lo mismo cuando se trasladan de un sitio a otro, porque las universidades tienen capacidad para gestionar cómo y cuándo se dan las distintas materias que sí que es verdad que tienen que cumplir el criterio general de los 360 créditos. Fijaros que la medicina de familia, esa medicina en donde ocupa a 1/3 de los profesionales, esa medicina que podría definir al médico por antonomasia, eso que decimos siempre que usted es capaz de resolver el 90% de los problemas de salud de la población, pues está total y absolutamente minimizada en nuestras facultades, en algunas más que otras, en algunas ninguneada totalmente, sin capacidad de tener ningún crédito formativo y, por supuesto, sin tener los profesores asociados adecuados a esta demanda formativa que deberían tener nuestros alumnos de la Facultad de Medicina por parte de los médicos de familia, no solo del ámbito urbano, insisto, sino del ámbito rural. En el ranking de universidades, pues ahí queda reflejado que tampoco España ocupa pues, los mejores puestos. Tenemos facultades pues, dentro de lo que llamaríamos la media del entorno europeo. Es preciso trabajar para trabajar en el Sistema Nacional de Salud, ya hemos dicho que no basta con el grado de medicina. Sería una formación básica, pero no suficiente y, por tanto, necesitamos implementarla con el examen de tipo BIR.
El segundo cuello de botella de acceso a esta segunda selección de especies tras la de Darwin es el acceso al MIR. Como sabemos, ni siquiera los 2/3 de los que terminan, de los egresados de nuestras facultades, pueden acceder a una plaza MIR, porque las plazas MIR que se convocan son 7.000 por año. Se examinan más de 15.000 graduados cada año para obtener plaza en esas 7.000. Es decir, sí que generamos una bolsa de egresados de la Facultad de Medicina sin capacidad para entrar en el sistema MIR y, por tanto, sin capacidad para poder ejercer en el Sistema Nacional de Salud. La media de edad al inicio es de 25 años y, por tanto, nuestros residentes suelen terminar con 30 años. Cada año quedan más de 3.000 estudiantes sin poder elegir plaza. Luego tenemos los cupos de extranjeros y los cupos del resto de comunitarios y los españoles que se presentan. Ahí vemos cómo con las plazas que se convocan anualmente no conseguiremos reponer eso que llamamos el turnover de toda la población médica que se jubila. Evidentemente, la pirámide poblacional de los médicos ha hecho que entre los 60 y 65 años actualmente haya muchísimos médicos, casi una cuarta parte, una quinta parte, y no podemos, con lo que sale, tapar esa cobertura. Algunos de los formandos se marchan al extranjero. Y hablaremos ahora de que casi 20.000 médicos, con lo que cuesta formarlos en España y con esta enorme selección de especies que estamos haciendo, y encima se nos van a trabajar fuera de España, por muchas razones de las que tampoco tenemos tiempo para poder entrar. Vale, en las preguntas a alguien se le ocurre preguntar algo. Pero se estima que entre un 4 y un 7% de abandonos de las residencias unidos a los que se van. Y precisamente, según los datos del último año del Ministerio del 2018, 213 abandonos en medicina de familia. Tenemos plazas muy justas, algunos se marchan cuando terminan la especialidad, bastantes, y otros abandonan. Ojo, cuidado con los médicos de familia, porque si hacemos bien los números nos daremos cuenta de que efectivamente estamos teniendo muchas pérdidas, que diríamos en bioestadística. No decimos nada a las recirculaciones, aquellas personas, aquellos estudiantes que terminan una residencia y empiezan otra. El 65% son mujeres y va en aumento. Efectivamente, tenemos una feminización de la profesión médica. En medicina de familia actualmente estamos en el 75%. Hay especialidades, como todo el mundo sabe, que están más feminizadas y hay especialidades médicas que todavía no lo están o están más masculinizadas. El 60% de todas las plazas de MIR se generan en las grandes autonomías, Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, y en Aragón pues, nos corresponden 200 plazas, con un porcentaje de feminidad del 70%. Hay que decir, cuando se habla del MIR, que con todos los problemas que tiene, sigue siendo un magnífico sistema de enseñanza. Es decir, es total y absolutamente reconocido por todos los primeros países del mundo desarrollado, y entre ellos toda la Comunidad Europea. De hecho, se nos los rifan. Quisieran llevarse médicos de familia a todos los países europeos. Y lo mismo podríamos decir de otras tantas especialidades médicas. El 30% de las plazas ofertadas al sistema MIR son de medicina de familia. Alrededor de 2.000. En Aragón, unas 250 plazas por año. De las 1.000 que podríamos tener entre los 4 años de especialización. De las que 75 son de formación en medicina de familia en Aragón. Solo en Aragón tenemos 75 plazas, de ellas 50 en Zaragoza. Esto nos puede dar idea del turnover que necesitamos para cubrir todas las plazas que se van marchando del sistema. En total hacen medicina de familia unos 258 residentes en el quinquenio, en los 4 años en Aragón. Los primeros centros en la elección ya sabemos que son el Miguel Servet, el Hospital Clínico, son los universitarios, efectivamente, tienen centros de salud acreditados y por tanto son los que más residentes soportan. Ahí tenéis unos datos sobre los que puede haber en los distintos sectores, concretamente los 3 de Zaragoza. Ojo, cuidado a este dato que me parece muy interesante. El 35-40% de los médicos de familia que terminan la especialización se nos quedarán en el ámbito hospitalario. No irán a cubrir plazas de medicina de familia urbana y rural al ámbito de la atención primaria. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es ahí, precisamente en ese sistema, en donde estamos empezando a tener problemas, como decía alguien, a hacer aguas. 28.000 médicos de familia en toda España, con cupo asignado, es decir, de lo que antiguamente llamábamos titulares. Hay que añadir refuerzos, hay que añadir MACs, hay que añadir médicos de urgencias tanto en el ámbito de la atención primaria como en los hospitales, la gerencia del 061, etc. En Aragón habrá unos 1.200 médicos con cupo, 270 médicos rurales en la provincia de Zaragoza. 600 en total en toda la geografía aragonesa,
que, como sabéis, Teruel y Huesca son provincias muy ruralizadas. La elección de plaza debería, del 10-15% han elegido esta especialidad en los 4.000 primeros. Es decir, también asumimos que la medicina de familia es una especialización que se suele dejar para el final, que la gente no elige en los primeros números. No es una especialidad que podríamos decir muy demandada. La feminización ya hemos dicho, y alega escaso conocimiento de la especialidad como causa de la pobre elección de plaza cuando se les pregunta a los alumnos que ingresan en el MIR por qué no han elegido la medicina de familia, y es porque dicen que no la conocen, no se les ha desarrollado mucho esa especialidad en el ámbito de formación graduada, y que además lo que han oído es que están mal laboralmente, mal profesionalmente y mal reconocidamente por la profesión propia médica. Con lo cual, y esto se nota enseguida cuando uno hace guardias de MIR en los hospitales, como cuando un médico de familia R2 o R3 tiene que pedir un consejo a un R2 o a un R3 de neurocirugía o de cardiología o de nefrología, cuál es el reconocimiento científico, profesional y humano que se empiezan a disgregar ya en esa precoz fase de formación. En esta diapositiva, 4 cuadros que me parece que son interesantes que los podamos ver. La media de créditos que se organizan en medicina de familia en las facultades. No merece la pena más que echar un vistazo para decir que es paupérrima. Así no podremos fomentar la medicina de familia en las universidades, en el grado. Después tenemos aquellas facultades que organizan una rotación en la medicina de familia rural. Ya no es paupérrima, es mísera. Solamente hay una provincia en España, que es Lérida, que incluso paga los gastos de traslado del paciente, del médico, para formarse, para rotar en la medicina rural. Por supuesto, el resto del país no facilita ningún gasto en este sentido. Es más, a veces hasta ponemos trabas. La comparativa con el MIR, solamente un 9,14 del estudiantado hará medicina de familia, un 14% de los MIRes tendrán plaza en la medicina rural. Un 14% de todos los médicos egresados, especialistas en medicina de familia, terminará trabajando en la medicina rural. No podemos sustituir a los que están. ¿Y cómo son las rotaciones? Lo vemos. Me parece interesante destacar esas conclusiones que se han producido hace 2 o 3 semanas en la reunión que mantuvieron el Foro de Atención Primaria en Madrid con la Junta de Decanos. Y entre esas conclusiones nos decían que hay que mejorar la acreditación de los centros rurales, cosa en la que llevo 25 años, aumentar el profesorado rural en la medicina de familia y, por tanto, el acceso a la universidad, ahí llevo también muchos años, y que hay que rotar mejor y más por la medicina rural. Yo creo que es un valor que, si no se conoce, no se puede obtener como valor. En esta otra diapositiva he puesto otras cuatro tablas que nos muestran también qué es lo que está ocurriendo con los médicos que se nos van. Ojo, cuidado, se nos están yendo muchísima gente ya formada. Insisto, el gasto en formar a un médico en España es muy alto, ya no digo nada a lo que la familia tiene que aportar si le ha tenido que pagar sus estudios en una universidad privada. Y resulta que 3.559 certificados para salir de España de idoneidad se nos han pedido. De esos, hay 2.189 solicitantes. Por tanto, hay solicitantes que piden más de un certificado de idoneidad para salir a algunos países. Tenemos abajo el destino, y ya vemos que efectivamente a Europa va muchísima gente, pero se están abriendo mercados como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, etc. La gente está empezando a pensar que en España se forma uno como médico extraordinariamente bien, pero ejerce extraordinariamente mal. Y por tanto lo mejor que puede hacer es marcharse del país. Y fijaros quiénes se van, pues obviamente el mayor número de especialistas, tanto en número y proporción, pues los médicos de familia. Por tanto, esto debería hacernos reflexionar. 2 pequeños detalles de una revista que acabo de leer fijaros, el 15 de marzo. En Economía Digital decía, los médicos hacen la maleta, la falta de inversión conduce a un éxodo en una década. 20.000 facultativos se nos escapan de España en los últimos 10 años. Y es porque el PIB destinado a la sanidad ha bajado de 6,5 a 5,9. Luego hablaremos del presupuesto en atención primaria. Irrisorio. Atención primaria concentra la mayor fuga de talento en España. No quiera Dios que dentro de 10 años tengamos que hacer con nuestros investigadores, empezar a echar redes para que alguno vuelva. Yo creo que es un tema que hay que analizarlo.
¿Qué es la medicina de familia? ¿Qué le podríamos decir a todos aquellos graduados en medicina o que están a punto de hacer una especialidad? ¿Qué es la medicina de familia? Hay muchas definiciones y aquí están algunas de ellas que podrían, digamos, responder perfectamente a lo que sería la profesionalidad de un médico de familia. Bien en el medio urbano, insisto, bien en el medio rural. Quizá la tercera, la más amplia, define todo el contexto de la atención primaria de salud y todo el contexto del ejercicio profesional del médico de familia. Yo creo que leyendo esto nos daremos cuenta de que efectivamente el médico por antonomasia, el médico a secas, sin ningún título, es el médico de familia. El médico de familia es el que está próximo a la ciudadanía, es el que resuelve casi todos sus problemas y el que es enormemente eficiente, es el que ejecuta un presupuesto que el país puede pagar. Luego, por tanto, yo creo que quedan claras todas esas virtudes que a veces no les damos el suficiente énfasis. ¿Y qué es la atención primaria? Porque muchísimos de nuestros compañeros especialistas hospitalarios no entienden la diferencia o no saben cuál es la diferencia o no la contemplan entre un médico de familia y el entorno estructural en el que trabajan, que es la atención primaria. Es como si yo cuando mandara a un cardiólogo dijera, vete al médico del hospital. Oiga, ¿al médico del hospital a cuál? Pues al cardiólogo. Oiga, vaya usted a su médico de atención primaria. ¿A cuál? ¿Al psiquiatra? ¿Al pediatra? ¿Al médico de familia? A pocos compañeros míos especialistas hospitalarios les he oído hablar siempre del médico de familia. Casi siempre utilizan la atención primaria, que es una estructura donde se trabaja como definición de la especialidad. La atención primaria es otra cosa, es un nivel básico, es un nivel exactamente igual que el del hospital, solo que es mucho más cercano a la población y tiene una organización, una planificación distinta. Pero ahí trabajamos profesionales especialistas médicos y de varias especialidades. Yo creo que esto se debe entender. La medicina de familia ejerce la profesión en distintos escenarios clínicos y esto hay que entenderlo. No tenemos solo médicos de familia en los pueblos. Tenemos médicos de familia en las urgencias hospitalarias, en la medicina privada, en las gerencias del 061, en los centros urbanos y rurales de la atención primaria, en funciones directivas, planificadoras, de gestión. Del total de MIR que termina en la especialidad, un tercio, como hemos dicho, se incorporan a plazas de urgencias hospitalarias. Es decir, perdemos un tercio de nuestro arsenal en el hospital. Un tercio se nos irá a los centros urbanos y el resto a los demás sitios en donde cabe un médico de familia. Y por tanto entenderemos que a la medicina rural llegan contadísimos. Se descapitaliza de forma rápida, se está descapitalizando de forma rapidísima la medicina rural. Hay otras causas, insisto, no tenemos tiempo para hablar de las causas de por qué se contempla mal la plaza de médico rural o de médico urbano en medicina de familia. Los pacientes y usuarios son los únicos que valoran adecuadamente la labor del médico de familia. Y de hecho, en todos los parámetros que se hacen, el número uno es el médico de familia. Y sin embargo, no tenemos ese reconocimiento incluso por parte de nuestros propios compañeros hospitalarios. El presupuesto asignado, fijaros, es un 14% de todo el presupuesto en sanidad. El 14%. Y eso está diciendo a las claras de que toda la estructura de la atención primaria se tiene que mantener con ese 14%. Y digo toda la estructura, pediatría, centros de salud mental, centros de atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación ruinosa. Y España cuenta con una de las mejores atenciones primarias como estructura de Europa. Nuestro Sistema Nacional de Salud, afortunadamente, y lo dicen los europeos, tiene una de las mejores estructuras y uno de los mejores profesionales especialistas ejerciendo en esa estructura. Y está publicado en Lancet. El médico de familia, aparte de tener esos pilares básicos que ponemos al principio, resuelve el 85, 90 y hasta el 95% de los problemas de nuestra población, que son 47 millones de personas, que alguien lo olvida. La medicina de familia atiende a 30, 40 y por no decir ahora en la COVID 60 o 70, porque alguno me lo dirá, estamos atendiendo a una masificación, a una cantidad ingente de personas y en un horario total y absolutamente limitado que es de 8 a 15 horas. Por eso muchas veces tenemos que ampliar nuestro horario a costa de nuestro bolsillo. En el medio urbano hay jornadas de tardes y fijaros que son 234 millones de consultas, 14 millones en visitas en domicilio y 29 millones en urgencias de la atención primaria. La red de médicos de familia, como veis, 25.000, 30.000, pues estamos en más de 3.000 centros de salud, 10.000 consultorios rurales, 3.000 médicos de los 2.000 puestos en atención urgente en atención primaria.
Ejercemos nuestra función profesional, laboral, mediante consultas presenciales, no presenciales, domiciliarias, urgentes, etcétera, etcétera, y atendemos a más de 36.700 núcleos de población, 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, en donde vive el 12% de la población española, y 35.000 con menos de 5.000 habitantes que acogen a 10 millones de habitantes. Y por no decir lo que llamamos aldeas o núcleos de población fuera incluso de los pueblos, en donde vive el 3% de la población española. Además, hace guardias. Indico una vez más que en la zona rural estamos haciendo guardias sin librar, 33, 34, 35 horas seguidas de trabajo, sin sustitutos. ¿Qué sería la medicina de familia para los ojos de los que quieren contemplarla? El análisis DAFO nos da las ideas de qué debilidades tiene, porque las tiene, qué fortalezas tiene, qué oportunidades de mejora tiene. Todo esto está ya muy desarrollado, el problema es que no se pone nunca en marcha, y qué amenazas tiene. Y fijaros que hablamos de despoblación progresiva del medio rural. Acordaos de aquella frase, los que hemos ido de pueblo lo hemos oído siempre, de primero se fue el médico, después se fue la Guardia Civil, se marchó el panadero y aquí ya no queda nadie. Y por tanto, muerte del pueblo. El médico es un elemento, un servicio básico para la zona rural. Fijaros dos datos estadísticos. La edad de los médicos de familia. En la primera tabla tenemos un análisis que hizo muy acertadamente Vicente Matas, del Colegio de Granada, en donde nos decía que el 40% de los médicos de familia en el año 2015 tenían más de 55 años, es decir, hoy más de 60 años. Y este último gráfico lo expongo de la que voy a publicar dentro de muy poquito y va a dar oportuna información el Colegio de Médicos, el trabajo que he realizado sobre la definición del perfil profesional, humano, laboral y científico de nuestros médicos rurales de la provincia de Zaragoza, 275, en donde ya podemos ver en los años de jubilación que tenemos un porcentaje muy alto de gente muy mayor, que por tanto en 5 años se va a jubilar mucha parte o muchos compañeros de la medicina de familia y más del ámbito rural. Gasto. Oiga, ¿gastamos mucho en atención primaria? ¿Somos en todo caso una estructura de atención primaria que genera un gasto insostenible cuando en nuestra propia definición ya nos dice que somos un ente, una estructura total y absolutamente eficiente y que el país se puede pagar? Pues vemos que no. Fijaros datos del 2010 al 2014 y fijaros que es el 2010 cuando empieza la primera crisis económica que tuvimos, como sabéis, en el 2009 y que empezó a bajar el presupuesto en sanidad. Y ahí tenéis marcado qué teníamos de presupuesto en el hospital y qué presupuesto teníamos en el servicio primario. Ya habéis visto cómo en el 2016 el hospital se recuperó perfectísimamente y la atención primaria siguió bajando en el gasto sanitario. Y simplemente para que leáis la última frase, el porcentaje de inversiones en el sistema sanitario público dedicado a la atención primaria ha bajado preocupantemente. Esto no se debe entender. ¿Cómo es posible que conforme avanzamos en servicios, avanzamos en tecnología, avanzamos en medidas de cuidados de los pacientes, cada vez tengamos menos dinero? Pues así nos luce el pelo. Y ya quiero terminar con unas cuantas conclusiones diciendo que efectivamente se podrían decir muchísimas más loas y muchísimas más cosas del médico de familia, a la profesión a la que, como veis, adoro. Me encanta ser médico de familia, me encanta ser médico general, me encanta ser médico rural y tendría la capacidad, ojalá, de convencer a alguien de que puede ser la mejor especialidad y el mejor desarrollo profesional que haya podido elegir dentro del campo de la medicina. Estas conclusiones, y termino, somos una especialidad médica imprescindible en el actual Sistema Nacional de Salud, esto lo sabemos todos los médicos, pero no nuestros dirigentes políticos, que cuesta 11, 12 años formar a un médico de familia y cuesta un dineral enorme formarlo para que perdamos 20.000 médicos en los últimos 10 años y de que todos los años, como habéis visto, se nos soliciten certificados de idoneidad para que todos los años se nos vayan 2.000, 3.000 médicos al extranjero. Se necesita una adecuada reposición de efectivos. La medicina rural está que hace aguas. En mi centro de salud, 14 plazas, estamos trabajando solo 9, y cuando tenemos la mala suerte, que la tenemos habitualmente por la edad de los profesionales, de tener bajas, tenemos que estar semana sí, semana también, duplicando cupos, pasando consulta en 3 pueblos. Esto nuestros directores no lo sufren porque están en un despacho.
pero deberían reflexionar que estamos muy agotaditos los médicos rurales por hacer sobrecupos, por hacer jornadas extras, por hacer guardias que no se libran. Se necesita, por tanto, una actualización urgente presupuestaria que dote por lo menos de un horizonte a 5 o 10 años de un 25% mínimo del gasto en sanidad. No del 14 o del 15 triste que estamos ahora, sino necesitamos seguramente una mayor partida presupuestaria para poder resurgir, revitalizar a la atención primaria y a sus profesionales médicos de familia, entre otros. Hay que aumentar la presencia de médicos de familia, insisto, y sobre todo del ámbito rural en las facultades, es donde tendremos capacidad de convencer a nuestros compañeros que están formándose de que la medicina de familia es una especialidad que es magnífica, que es maravillosa y que desarrolla profesionalmente un campo extraordinario, y sobre todo en el mundo rural. El servicio que prestamos a toda esta parte de la población que he mencionado antes, el 25% de la población española, casi 17, 18 millones que estamos en la zona rural, necesitan ese médico rural. Hay que pedir al resto de las especialidades que tengan a bien conocer a la estructura de la atención primaria y a aquellas especialidades que trabajan en ella, que no nos llamen siempre médico de atención primaria, como tampoco yo le llamo al cardiólogo, al nefrólogo o al endocrino médico hospitalario. Se está produciendo una descapitalización de la medicina rural y yo creo que esto es evidente y que necesita medidas de urgencia. Y fijaros, el mismo Partido Socialista que ahora nos gobierna, en el año 19, en el Parlamento aprobó una resolución publicada en BOE en donde ya definía todos los problemas que tenía la atención primaria, ya ponía soluciones a medio, corto y largo plazo y no dio ni un solo duro para implementar todas estas medidas. Os invito a aquellos que tengáis interés a leer ese BOA, que es enormemente jugoso, en donde todos los políticos del Parlamento ya consensuaban que conocían sobradamente los problemas de la atención primaria y, sin embargo, no hay ni un solo duro en ese presupuesto. Termino. La medicina de familia está sufriendo una descapitalización enorme, tenemos problemas en la facultad, tenemos problemas en el MIR y tenemos problemas en el desarrollo profesional, laboral y humano en nuestro ejercicio profesional en la medicina de familia. Y dentro de la medicina de familia, la medicina rural se está desangrando. Me permitís que termine con una fotografía del único monumento, homenaje al médico rural que hay en España, que como sabéis es esta estatua que está en Potes, en Cantabria, y que reconoce efectivamente el sacrificio, la entrega de los médicos rurales en este país. Y aún así hay que decir que ser médico de familia merece la pena, merece la pena. Yo creo que aquellos médicos de familia que no lo tenían claro cuando eligieron la especialidad, que han terminado su formación especializada en R4 y salen a lo que llamamos ahora como adjuntos titulares a un cupo, se dan cuenta a lo largo de los años de que efectivamente merecía la pena ser médico de familia. Pero obviamente, ojo, cuidado, gestores, planificadores, directores, SOS en medicina de familia, SOS en medicina rural. Muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición para que me podáis plantear todas aquellas preguntas que por motivos de espacio, de tiempo, pues no he podido desarrollar. Así que estoy a las órdenes del moderador. Pues José Manuel, decirte pues que ha sido una presentación excelente, no esperaba menos de ti, ya sabes que compartimos la afición por atención primaria y por atención primaria rural, porque yo he sido también dermatólogo rural durante casi 30 años, con lo cual te entiendo perfectamente y los mismos problemas que nos surgen a nosotros en la dermatología en el ámbito rural, ¿no? Lo primero decirte que en el foro están apareciendo felicitaciones por tu excelente presentación y muchas preguntas que te voy a ir comentando. Por ejemplo, una pregunta primera nos dice: dadas las cifras que has aportado en la conferencia, ¿se considera justo y suficiente la vía única para la formación de especialistas? ¿Qué opinas, José Manuel? No sé si la pregunta se refiere a la vía única de formación de especialistas, es el MIR. Y evidentemente, hoy por hoy es un sistema que tenemos muy implantado en España, muy conocido, muy desarrollado, con todo el sistema de unidades docentes y de tutorías perfectamente establecido y que comparte un reconocimiento de toda la Comunidad Europea. Como todos los sistemas formativos,
puede entrañar algún cambio, alguna modificación, alguna mejora. Creo que es un buen sistema. Pero, por ejemplo, por dar un pequeño dato, en medicina de familia, 4 años de especialidad, se rota por la medicina rural un mes. Un mes. Exactamente igual que se puede rotar, por ejemplo, por rayos. Pongamos, por ejemplo. De ese mes, si quitamos los fines de semana y quitamos los festivos y aquellas guardias que tiene que librar por el hecho de que un residente está haciendo también guardias hospitalarias, vienen al entorno rural de 10 a 12 días. Si alguien me puede explicar que eso es suficiente como para que impregnemos en ese residente el germen de la medicina rural, que me lo explique. Sí, sí, ciertamente hay mejoras. Tienes totalmente razón, efectivamente. La verdad que el sistema está totalmente implantado y es homologable con cualquier país del mundo. La verdad que sí. Otra pregunta nos hace una compañera. Dice, no creo que la estructuración en la medicina de familia con la creación de los MACs, sin una asignación de cartillas para hacer los trabajos de apoyo en los centros, se pregunta, si no habrá sido un error para que haya habido un desánimo en la elección de medicina de familia. ¿Esto podría ser un factor que influye en ese desánimo que hablabas tú? Total y absolutamente, es decir, la creación de ese tipo de trabajo, al que llamamos MAC, que antes llamábamos refuerzos, era un profesional que venía a apoyarnos, porque los médicos titulares no podemos estar trabajando los 365 días del año. Necesitamos que alguien nos hiciera las guardias de los fines de semana y los festivos, y los propios titulares nos encargábamos de las guardias de lunes a viernes. Insisto, en la mayoría de los casos, sin capacidad de libranza. Pero bueno, nos íbamos defendiendo. ¿Qué ocurre con los MAC? Los MAC se rigen por un reglamento en donde les pone bien clara cuál es su jornada ordinaria, su número total de horas y dónde tienen que hacerla, los fines de semana y los festivos, de tal manera que nosotros querríamos utilizarlos como personal sustituto para aquellas bajas, aquellas vacaciones, para no dislocar o desorganizar todo el servicio de los titulares, pero no podemos. No podemos porque dependemos de la buena voluntad que la tienen de estos MAC. Es decir, y por tanto se produce un conflicto en todos los centros de salud entre el personal titular, el personal adjunto a cupo y el personal MAC, en donde hay un tira y afloja por lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que te puedo tapar y lo que no te puedo tapar. Al final resulta que como no tapamos la agenda, todos salimos quemados. Los MAC salen quemados porque entienden que el médico titular le está dando un sobretrabajo y los médicos titulares entendemos de que no podemos hacernos cargo de todo lo que nos tenemos que hacer cargo. Es decir, al final no es que tengamos un problema legislativo, que podría ser, o de regulación. El problema es que tendríamos que llegar a un consenso de cómo establecer, cómo planificar la jornada laboral anual de la medicina de familia. Perfectamente, muy claro, especificado. Mira, otra cuestión nos plantean es, otro problema se considera que sería la no existencia de una medicina como una de la especialidad de urgencias, ¿no? Como si fuese una especialidad, ¿no? Que evitaría esta desviación de los médicos de primaria. ¿Qué podrías decirnos? ¿Tú crees que si hubiese una especialidad específica de médicos de urgencias se evitaría que los médicos de familia al final se acaben quedando en urgencias? Nos pasa lo mismo, para hacer un símil, con la especialidad de infecciosas y el conflicto que se establece en medicina interna. Claro, si a medicina interna le vamos desglosando en todos los capítulos dogmáticos, pues al final se quedan sin papel. Los médicos de familia, lo mismo. Los médicos de familia entendemos como especialidad, como cuerpo dogmático, como cuerpo doctrinal, que ese trabajo que se realiza es propio de nuestra especialidad. El problema no es que haya o no médicos de familia ocupando plazas de urgencias en los hospitales. El problema es la planificación. El problema es que si usted tiene un tercio de todos los egresados de la especialidad que se van al ámbito hospitalario, oiga, usted tendrá que planificar para que algo vaya al ámbito de la atención primaria y tapemos los médicos rurales y urbanos. Lo que no se puede hacer es el tema de la conciliación, el tema de la feminización, el tema de, en fin, muchos temas que hacen mucho más atractivo el quedarse en un centro hospitalario, trabajos en equipo, tecnificación, docencia, investigación, que no irse al ámbito de la atención primaria, y no te digo ya en la zona rural. El problema no es si tenemos que crear más o menos especialidades. A veces nos empeñamos en crear una especialidad y pensamos que hemos solucionado el problema. Oiga, mire, no, cuando se crearon todas las especialidades de nefrología, endocrina y tal, tampoco han resuelto tantos problemas. Lo que pasa es que tenemos efectivamente muchos especialistas muy especializados
en muchas cosas y que nos vienen muy bien. Tener un endocrino súper especializado en tiroides, pues nos puede venir muy bien para resolver aquellos problemas muy complejos, pero ciertamente no son muchos, son los menos. Yo creo que el problema no está en diversificar más especialidades, sino en planificar recursos humanos. Totalmente de acuerdo. Mira, otro compañero nos habla aquí dice, echo de menos una comparativa de la formación de médicos de familia en otros países de nuestro entorno. Dice, se reflexiona él, hay que innovar, buscar una solución a la escasez de médicos de familia, motivación, se plantea él. ¿Qué opinas? Claro, es obvio cuando hacemos una comparativa con los países escandinavos que tienen departamentos en las universidades específicos de medicina de familia, que tienen un montón de profesores en el grado y en la especialización, que tienen otro sistema de planificación de la medicina de familia y de enseñar a los formandos qué es la especialidad de medicina de familia. Claro, son distintos, y como son distintos no nos podemos comparar demasiado. Bien es verdad, y hay que decirlo, que ellos tienen el mismo problema que nosotros, una descapitalización de la medicina de familia, y por eso echan las cañas de pescar a los excelentes médicos de familia españoles para llevárselos. Por eso estamos llenando de médicos de familia españoles Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que tengamos muchos médicos de familia suecos en España y, sin embargo, en Suecia hay muchos médicos de familia españoles. Luego, por tanto, se pueden comparar determinadas cosas, pero digamos, de una manera global no, porque se entiende la medicina de familia de una manera distinta en planificación formativa en el norte que en el sur. Totalmente. Nos plantean, ¿crees que habría que replantearse la formación de los MIR de familia, que en la actualidad se forman con mini rotatorios, por lo que decías, de un mes, de 2 meses, de muy corta duración, que probablemente desilusiona al profesional y había que hacer un planteamiento distinto? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, ¿cuántas veces en medicina de familia, en las unidades docentes y en la unidad española de la especialidad, se ha debatido el tema de cómo podríamos enfocar la formación de todos los residentes, de todas las especialidades? Si merecería la pena hacer troncos, si merecería la pena de que todos los especialistas fuera la especialidad que hicieran, rotaran por la atención primaria, la medicina urbana y la medicina rural, para que entendieran un poco el papel de sus compañeros. Todo eso está encima de la mesa. Es decir, efectivamente el debate está en cómo poder mejorar todo lo que sería el conocimiento del ámbito de la atención primaria y el trabajo de los especialistas de medicina de familia por parte de los que van a ir a la atención primaria y por parte del entorno hospitalario. Es fundamental que haya una interacción mucho más amplia. Incluso me atrevería a decir yo que en ese análisis DAFO que he puesto, en donde poníamos debilidades y fortalezas, yo creo que si se leen bien los epígrafes, nos daremos cuenta de que efectivamente podríamos mejorar el sistema de especialistas MIR en España. Totalmente. Sí. Bueno, mira, aquí siguen haciendo compañeros y compañeras felicitaciones y loas a tu excelente ponencia. Te lo digo para que lo sepas, ¿eh? Ya sabes que nosotros somos así. Nos plantea una compañera un clásico de toda la vida de primaria especializada y es cómo mejoramos la relación entre el hospital con el hospital y con las especialidades hospitalarias. Un gran clásico este de la relación primaria especializada. ¿Qué nos puedes aportar sobre ello? Como bien dices, amigo Servando, efectivamente es un problema que, como sabes, es eterno. Lo tenemos encima de la mesa. Yo recuerdo haber leído una tesis en el 2001 o 2002 de Mariano Blasco que hablaba de la coordinación hospital primaria, primaria hospital. De hecho, he participado, cuando estaba trabajando en el hospital de Calatayud, participé en eso que llamábamos grupos de trabajo que interactuaban entre las urgencias hospitalarias y las urgencias de primaria. Ha sido siempre un debate abierto. En primer lugar, ya he adelantado un pequeño problema. Yo creo que el mundo hospitalario en general, las diferentes especialidades que componen el desarrollo, el trabajo hospitalario, no conocen bien el ámbito de la atención primaria. Y no solamente no conocen bien el ámbito de la atención primaria, sino que nos siguen llamando médicos de atención primaria en vez de médicos de familia. Y confunden y no saben si el pediatra está en el mundo rural o está en el hospital. ¿Y qué coño es un pediatra? Si es de atención primaria o es de hospital. Y lo mismo con las unidades de salud mental de psiquiatras. Es decir, cuando se confunden los entornos
con los especialistas, cuando no se sabe exactamente el desarrollo que lleva uno, la problemática que tiene uno con la problemática que tiene otro, si los médicos de familia no entendemos que en el rollo Villanova puede haber 1 o 2 o 3 radiólogos de menos y que van saturados y que deberíamos hacer esto y aquello y que podríamos tener canales de comunicación abiertos para poder expresarnos y llegar a acuerdos, mientras no se entienda que la relación entre 2 profesionales médicos tengan la especialidad que tengan, tiene que ser mucho más estrecha y mucho más empática, yo creo que no estaremos entendiendo cuál es la coordinación entre los 2 niveles. Así es, ya sabes tú que yo hemos estado en el sector de Calatayud durante 20 años y hemos hecho un gran hincapié y un gran esfuerzo en coordinarnos, la dermatología con la atención primaria, que yo entiendo que es una especialidad fundamental, ¿no? De hecho, pusimos en marcha, mi querido compañero, pusimos en marcha la telemedicina, que luego se refundó 5 o 6 años después de haber hecho nosotros, se refundó. Me alegro porque es una de esas iniciativas que, como sabes, llevó la tecnología al mundo rural y nos puso en contacto efectivamente con el nivel hospitalario, que en este caso eras tú, como coordinador un poco de toda aquella preocupación dermatológica que teníamos ancestralmente los médicos de familia. Muchísimas gracias, doctor Gaboy. De nada, Beatriz, ya sabes que me has hecho recordar efectivamente que como los humanos somos muy de inventar la pólvora 2 o 3 veces, ¿no? Y efectivamente, nosotros inventamos la teledermatología en el sector de Calatayud cuando no existía, pero luego otros se atribuyeron el mérito a años posteriores. Pero bueno, es la vida. Nos plantean, ¿qué podemos ofertar a los médicos de familia para que quieran no solo quedarse en los centros de salud y que más de 1/3 de los residentes no busquen otra salida al terminar su especialidad, sino querer trabajar en el medio rural? ¿Podemos seguir aceptando el planteamiento de que el objetivo del médico de familia es únicamente pasar consulta o hay que plantear que su actividad, hay que replantear su actividad favoreciendo que sean investigadores, formadores, lo que hablábamos antes sobre los hospitales universitarios, o que el rural no es universitario ni es investigador, porque parece raro que investigues o formes en el medio rural? Desde luego podríamos decir aquí muchísimas cosas, porque fíjate que la pregunta, habría que decir que me alegro que me hagas esta pregunta para poder desarrollar todo lo que llevo en la cabeza yo, que es una tesis sobre cuál es el desarrollo profesional del médico. Efectivamente, sí. Pero baste decir una cosita solamente. Nuestro papel, en todo caso, como tutores o colaboradores en la formación de nuestros residentes es impregnarles, primero, el amor por la profesión, por esa especialidad que están haciendo. Y para poder hacer eso hay que decirles todo lo que se es capaz de hacer en un pueblo o en un cupo urbano. Medidas preventivas, de promoción, de educación de la salud, controles periódicos, evolutivos del anciano, del frágil, del crónico. Tenemos tanto trabajo, tenemos tantas cosas bonitas por hacer por la población que no nos da ni siquiera tiempo de enseñarle una leve imagen al residente para que entienda que nuestra profesión no es una profesión puramente quirúrgica, no es una profesión puramente médica, es una profesión global. Hacemos cirugía menor, hacemos teledermatología, como sabes, hacemos ecografía, hacemos muchas cosas. El campo de la prevención en medicina, como sabéis, es enorme y está depositado fundamentalmente en manos del médico de familia y del pediatra, en la parte que le corresponde. Ahí hay, vamos, un arsenal de actividad por hacer. Y por tanto, el problema es tener la capacidad de enseñar, de mostrar lo que somos capaces de hacer si hacemos las cosas como Dios manda y con tiempo, sin masificación y con un presupuesto y una plantilla digna. Pero claro, estando como estamos, lo que ven nuestros residentes es masificación, 60 pacientes, 2 minutos por paciente, muchísima burocracia. Eso no gusta. Con ese cartel de anunciación, con ese cartel de presentación, no vamos a ninguna parte. A ver si algún director algún día se da cuenta de que no se puede enamorar a nadie con ese cartel de presentación. A nadie. Totalmente de acuerdo. Eso es como vender una burra coja, que nadie la compraría, efectivamente. Está clarísimo. Bueno, mira, pues ya aprovechando que hablabas ahora de gestores, hay una pregunta que nos dice, la pregunta es, ¿por qué los políticos no apuestan por primaria? Y se plantea con muchos interrogantes, ¿dónde está el problema? Dos cuestiones básicas para poder responder. Es muy sencillo. De manera general diríamos, primero, los políticos no conocen la atención primaria. No la conocen. Los políticos, cuando tienen cartel electoral, lo que van es a inaugurar hospitales. No van a los pueblos. Y si van a los pueblos, van a los ganaderos. A ver si consiguen que los ganaderos de la vaca o de la abeja les voten. Y la segunda es que la atención primaria es muy baratita.
Y si yo necesito dinero y tengo que expoliar un sistema, me es mucho más rentable dejar sin dinero a los médicos de familia. ¿Dónde va a parar? Es decir, de un servicio de cardiología con una instrumentación y una tecnología muy alta, ¿dónde rasco yo dinero? Pues es muy complejo. Ahora, en un ámbito de atención primaria, en donde todas las actividades son promoción, formación, prevención, asistencia a crónicos frágiles, etcétera, ahí puedo rascar mucho dinero. O por lo menos dejarlos en la inanición en la que estamos. Por tanto, los políticos, que sí, y ya vimos, ya he puesto el ejemplo de que en el 2019 se reunió todo el Parlamento español para analizar en exclusiva el problema de la atención primaria y llegaron a editar una resolución de 15 folios diciendo que sí, que conocían perfectamente los problemas de la atención primaria y que las soluciones había simplemente que implementarlas, unas a corto, otras a medio y otras a largo plazo. Presupuesto para ejecutar esas medidas, cero. Es decir, esto es el engañabobos. Esto es el eterno problema siempre del político con la atención primaria cuando se le llena la boca de decir es la puerta del sistema, es un sistema fundamental, es el primer servicio de acceso al ciudadano, es el que resuelve, pero dices, bueno, ¿y usted con qué lo paga? Yo soy médico rural, llevo 35 años en el ejercicio rural, me he tenido que comprar 6 coches, ¿alguno me ha comprado la administración a mí? ¿Alguien quiere saber los millones de kilómetros que he hecho yo en el ejercicio profesional? ¿A alguien le interesa no solamente el desplazamiento, sino el seguro de accidentes que yo puedo tener en un momento en la carretera? ¿A alguien, algún político le ha preocupado alguna vez que si yo estoy una hora, hora y media en el itinere, en carretera, me compute como tiempo trabajado? ¿Alguna vez le interesa a algún político pensar que todos los médicos rurales, después de una guardia, vuelven a pasar consulta otra vez, 32 horas seguidas? Es decir, ¿cómo van a conocer la atención primaria? ¿Cómo un político se puede plantear algo que no sea dónde puedo meter el cazo? ¿Dónde puedo recortar dinero? Quitando médicos de guardia, disminuyendo plantillas, poniendo no sé qué, el gasto farmacéutico, por ejemplo, no recetéis nada de todo esto. Es fácil meter la mano en atención primaria. En el hospital es mucho más complejo y, por tanto, somos carne de cañón. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Al hilo de esto nos habla un compañero. ¿Qué podríamos ofertar? Tú si a ti te preguntas el administrador, ¿tú qué dirías que un médico de familia querría para quedarse en un centro de salud? Y más yo siempre he dicho que los dos pilares básicos que van a mejorar la atención primaria son una mejor financiación, y lo he dicho bien claro, con el 5,9 de PIB destinado a sanidad en este país nos quedamos muy cortos, tendríamos que subir a un 6,5 o a un 7, y eso en cálculos de millones de euros son miles de millones de euros de inversión que necesita la medicina y por tanto la atención primaria. Pero de ese 14% destinado a la atención primaria, oiga, déjenos por lo menos un 20% o un 25% de esa tarta. Verá usted como si nos arregla la financiación, somos capaces de lavar estructura, actualizar organización y planificación. Y el segundo pilar ya no es la financiación solo, es las plantillas, la planificación de recursos humanos. Oiga, dote usted adecuadamente de médicos a la población. No ponga un médico cada 2.000 habitantes porque es imposible que ese médico pueda realizar actividades de prevención porque tendrá 50 o 60 todos los días en la consulta. Hable usted con un compañero mío, traumatólogo, dermatólogo, endocrino, y póngale 60 pacientes cada mañana y le dirá a la tercera semana, esto no puede continuar así. Y esto se está dando día tras día, año tras año en el campo de la atención primaria. Nuestros jóvenes están viendo eso, están viendo tutores desmoralizados, están viendo gente con burnout, están viendo gente que no sale de la burocracia y del marasmo de los 60 en la consulta. Eso, ¿cómo podemos enamorar con eso? Yo es que me quedo anonadado. ¿Cómo es posible, además, que nuestros directores sigan preguntándose qué hace falta? Recursos humanos y dinero. Oiga, recursos humanos y dinero. Siento ser tan claro. No, si es que aquí hay que ser claro, porque al final hay que buscar soluciones prácticas, efectivamente. Nos hace una puntualización un compañero y nos dice que la rotación rural no es de un mes, sino de 3, según el programa de especialidad. No, se puede optar hasta 3 meses, pero vale. Ciertamente los residentes, y yo tengo todos los días residentes, todos los años, del sector 2, y vienen un mes. Sí. Bueno, más felicitaciones, enhorabuena por tus palabras claras y concisas, es una especialidad que contemplo para el futuro. O sea, aquí una compañera, probablemente estudiante, que se plantea la medicina de familia como objetivo profesional. O sea, que hayas enganchado ya una compañera
ha servido para algo la charla. Aquí otro compañero nos plantea lo que se hablaba antes de las recirculaciones y dice, ¿qué harías con las recirculaciones? ¿Qué opinión tienes sobre el tema? Comentábamos antes que si en el grado no hay gente que motive, que enamore, que ilusione por esta especialidad, como la presencia de otros compañeros especialistas, nuestros egresados de la facultad no saben lo que es la atención primaria y lo que saben son esas ideas vagas que circulan por ahí, como digo, de la masificación, la burocracia y la mala gestión presupuestaria o financiera y de personal. Esa es la imagen que damos siempre fuera. Ese es el espejo público. Por tanto, hay que cambiar ese espejo. Tenemos que estar los profesores de la medicina de familia en las facultades. Tenemos que ampliar créditos. Tenemos que ampliar rotaciones al mundo rural. Y ya sé que eso cuesta dinero. Yo ya sé que decirle esto a la universidad, dice, usted no sabe lo que está diciendo. Claro que sé lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que si queremos mejorar el sistema, hay que pagarlo. Y estamos pagando 1.700 euros solo de matrícula. Yo ya sé que el gasto de un formando es enorme, pero tendremos que mejorar el sistema de alguna manera. Tendremos que convencer a nuestros estudiantes de medicina que esos compañeros que van a darles clase, que les van a hacer prácticas, que les van a hacer rotatorios en la zona rural, merecen la pena. Que esa profesión merece la pena. De tal manera que cuando lleguen a la elección del MIR, no vean siempre esa plaza como la del 7.000. La puedan ver como la del 1.000. Como diciendo, no, yo quiero ser médico. Efectivamente, Sí. Gracias por aquella compañera a la que la he podido convencer. No obstante, me pongo a disposición de todos aquellos que tengan dudas sobre la benevolencia del desarrollo profesional de la medicina de familia para que puedan estar conmigo y contemplen la maravilla de especialidad que tenemos. Pues oye, seguro que te toman la palabra las compañeras y compañeros jóvenes que estarán deseosos de hacer medicina de familia. Yo les hago mucho hincapié a mis pacientes de que el responsable de su salud no soy yo, sino vosotros, que sois los que van a estar ahí cerca y los que vais a atenderle, porque nosotros somos subidos en la cima y la verdad es que nuestra accesibilidad es bastante pequeña. Con lo Bueno, cual... en tu caso te agradezco las palabras, sé que eres un ferviente animador de nuestro trabajo, pero fijaros, simplemente en el tema del COVID, todo un año entero sufriendo esta pandemia y ahora todo un año sufriendo el tema de la vacunación. ¿En quién recae todo este trabajo? Pues evidentemente en las UBIs que están hasta las cejas, en los servicios hospitalarios de entrada de este tipo de pacientes y el 90% de todos los pacientes infectados y todos sus contactos en el médico de familia. ¿Y dónde recae toda la vacunación? En la atención primaria. Sí, totalmente de acuerdo. Es el pilar básico y la entrada, pero bueno, los políticos efectivamente no le dan la importancia ni la cuestión crematística que necesita. Exacto. Un compañero nos habla aquí y nos dice, reflexión delicada, y se plantea, me preocupa enormemente la crítica descarnada y desinformada en las redes sociales de la actuación de los médicos de familia durante la pandemia. Ya sabes que aquí somos muy dados a criticar y a ser posible sin tener ningún conocimiento de nada, ¿no? Y dice, trabajamos en primera línea, en domicilios, al principio sin protección adecuada. Un gran porcentaje de los fallecidos han sido médicos de familia y enfermeras, en especial del medio rural. Y es cierto, 1/3 de toda la mortalidad ha recaído sobre el primer nivel asistencial. Claro, somos los que estamos en contacto con el paciente en la primera fase. Acuérdense todos, incluso a los compañeros especialistas del hospital también les pasó. Nos pilló un tsunami, no teníamos los medios suficientes, no teníamos la información suficiente y por tanto yo creo que fuimos sobrepasados. Y hay que reconocer que el sistema sanitario fue sobrepasado ampliamente en muchísimos aspectos. Pero bueno, el médico de familia tiene la característica de ser un especialista enormemente amoldable, enormemente flexible, que se adapta rápidamente al entorno, cosa que en un régimen hospitalario es mucho más rígido, es mucho más complejo el poder cambiar rápidamente toda la organización. Bueno, pues en atención primaria lo hemos hecho y de hecho efectivamente hemos afrontado el COVID. Esto que nos comenta la compañera sobre la opinión en redes sociales de parte de la sociedad, criticando el papel de los centros de salud, concretamente, y de los médicos de familia, se basa en dos pilares de ignorancia suma. Primero, la política, porque habiendo un tsunami asistencial como el que hubo, cerró centros de salud. Cerró médicos de familia para llevárselos, como sabéis, a centros de urgencias y hospitales donde pensaba que tendría que parar el tsunami. El tsunami se paraba antes, no se paraba en el hospital. Y cerró centros de salud y trasladó médicos de familia. Ese es el primer pilar. Y el segundo pilar es que mucha gente todavía se cree que con el centro de salud vacío,
que lo teníamos vacío para que no se infectara, porque en los centros de salud y los consultorios rurales no tenemos capacidad de esterilización inmediata, teníamos que hacer toda la consulta al principio, acuérdense, telemática, telefónica. Yo concretamente con un cupo de 1000 habitantes en Pina recibíamos 70, 80 y 90 llamadas diarias de todos los pacientes, muchos de ellos con miedo, otros con síntomas vagos y otros con criterios de alta sospecha de COVID. Pero todo esto nos tocó hacerlo y nos tocó hacerlo con la boca cerrada y en silencio. No lo vendimos al público. No supimos decirles al público que aunque no nos veían, aunque les habíamos cortado las alas de la presencialidad, estábamos allí. Estábamos allí cuando no nos había cerrado la administración. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Aquí otra pregunta, una reflexión sobre por qué los políticos no apuestan por primaria, si tanto importa a los votantes, porque la valoración de atención primaria por parte de los votantes es excelente. Y se plantea el dónde está el problema. ¿Tú cómo lo ves? Si pues el problema lo hemos dicho muchas veces, el problema es plantillas, es recursos humanos y el problema es financiación. La financiación depende del poder directivo, gestor y político. A eso hay que hacer una planificación presupuestaria para elevar otra vez el nivel de la atención primaria y dotarle de los medios para que dignifique su trabajo, y la otra parcela, que es convencer a los compañeros, es cuando mejoremos las condiciones del médico de familia. Cuando al médico rural se le pague el desplazamiento no como una propina que se echa semestralmente encima de la mesa de todo un equipo para que se la repartan, que al final no pagan ni 3 días de gasolina. Es decir, cuando mejoremos toda esa situación y nuestros compañeros médicos vean, cuando van a elegir la especialidad a la entrada del MIR, que tenemos tiempo, que tenemos una agenda razonable, que tenemos muchísima campaña profesional por hacer, prevención, promoción, educación para la salud, salud de crónicos, como he dicho antes. Cuando veamos que efectivamente está bien pagado, está bien remunerado y bien reconocido en el ámbito profesional esa profesión, no nos preocupemos, irán viniendo poco a poco, pero con el cartel de presentación que hoy en día tenemos por mala gestión presupuestaria y mala gestión de plantillas, pues con ese cartel de presentación entiendo sobradamente que mis residentes me digan, ni ganas tengo de hacer esa especialidad. Sí lo entiendo, pero claro, tendremos que hacer un esfuerzo. Los que estamos no lo pueden hacer, los que no están, tendremos que ser nosotros los que tendremos que motivar a unos y convencer a los directivos de que sin planificación y sin presupuesto no se puede hacer nada. Totalmente. Una compañera nos apunta que nos dice, en Cataluña los residentes de especialidades hospitalarias rotan por atención primaria. ¿Por qué no se hace por Aragón, por ejemplo? Que es una pregunta interesante. Porque, como sabéis, tenemos el actual sistema de reino de taifas. Claro, todo el mundo sabe cómo funciona un hospital en Barcelona y cómo funciona en Granada. Pues sí, seguramente no tienen mucho que ver. Y lo mismo, la atención primaria de La Coruña no tiene nada que ver con la de Valencia. Es decir, cada comunidad autónoma intenta, en la manera que es responsable de la gestión de su ámbito sanitario, intentar dar mejoras. Y en Cataluña han entendido que cuando el nefrólogo, el endocrino, el cardiólogo y el cirujano vascular han entrado en atención primaria, han entrado en un centro de salud, han visto cómo trabaja el médico de familia, lo ven, lo entienden y lo comprenden, es mucho más fácil luego la comunicación interpersonal, es mucho mejor la relación entre compañeros y es mucho más fluida la comunicación, porque se tiene que entender al del otro lado. Yo también entiendo, como he dicho antes, a los compañeros del hospital de Teruel que no tienen anestesistas y que por tanto tienen una lista de espera de cirugía X. ¿Cómo no voy a entenderlo? Si no hay personal, no se puede operar. Pero eso hay que entenderlo. Y por tanto, cuando nos conozcamos ambos sistemas, cuando conectemos de una manera mejor, yo creo que la comunicación es mucho más fluida. Pero para eso, claro, necesitamos que todos nuestros especialistas en medicina conozcan los dos sistemas. Si el médico de familia rota 2 años por el hospital, que menos que un médico hospitalario rote algo por la atención primaria. Siguen apareciendo felicitaciones, dando las gracias al colegio, a los representantes de la organización del foro y al ponente. Muchas felicitaciones y cordiales saludos. Nos plantea otra compañera, con la falta de médicos, ¿no considera adecuado cambiar las figuras del médico de familia de lunes a viernes de 8 a 15 y la figura del MAC? Que a lo mejor la podíamos unir a otra pregunta que nos hacían antes, relacionado con el médico rural que trabaja todos los días a todas las horas y en cambio el urbano trabaja de 8 a 3 o de 3 a 9.
Sí, efectivamente estamos hablando de la famosa gestión de agendas, es decir, cómo podemos abarcar toda la asistencialidad de un médico de familia a lo largo de los 7 días de la semana. El servicio hay que prestarlo a la población. La población, y en este caso me vais a permitir que vuelva a decir sobre todo la rural, necesita tener un médico siempre. Y necesita tener un horario de consulta, necesita tener una urgencia o una atención continuada y necesita X servicios del médico. El problema está en cómo articulamos de la mejor manera posible, cómo nos coordinamos con distintos tipos de contrato laboral para tapar esa asistencia. Y yo creo que eso se podría fácilmente. De hecho, el Ministerio acaba de aprobar hace 3 meses 3 mesas de trabajo para arreglar un poco el sistema sanitario. Y una de esas mesas es específicamente de atención primaria. En ese tipo de foros, bien sea estatal, bien sea autonómico, deberíamos ponernos de acuerdo efectivamente de cuál es el problema de los MAC, cuál es el problema de los titulares, cuál es el problema de las jornadas ordinarias y extraordinarias, cuál es el problema de la atención continuada y cómo podemos terminar en un acuerdo para prestar el mejor servicio y las 24 horas del día, los 365 días del año a la población, que es a la que nos debemos. Totalmente de acuerdo. Siguen llegando felicitaciones y enhorabuenas al ponente por la excelente presentación, al colegio por la organización y por dar voz a este colectivo concretamente tan primordial para nuestra atención. Otra compañera nos habla de todos deberían rotar por atención primaria. Los compañeros del hospital no saben cómo se trabaja en atención primaria. Yo la verdad es que le doy la razón. Yo ahora, recordando de nuestra época en Calatayud, yo planteé al gerente de nuestro sector entonces que yo, una persona, fuese un día a cada uno de los 10 centros de salud de nuestro sector y en vez de que se desplazasen todos los días 40 o 50 personas, me desplazaba yo que era uno. Pues la respuesta ya te puedes imaginar cuál fue. Digo, lo sé. Doctor Marrón, me parece que se ha ido la cabeza. ¡Hala! Hasta otro rato. Hasta luego, Lucas. Porque lo sé sobradamente porque además, como tuve la gran suerte y la fortuna de trabajar contigo en ese sector en Calatayud, sé del esfuerzo que hiciste enorme por introducirte con tu especialidad en el ámbito de la atención primaria, sobre todo en el médico de familia. Y sé además que fuiste, incluso acompañado por mí en alguna ocasión, a algún centro de salud a abrir lo que entonces estaba bastante mermado, que era la cirugía menor, para que los médicos de familia se atrevieran a empezar a hacer exéresis, a hacer bisturís eléctricos, a hacer acorcordones, a hacer actínicas, a hacer quistes, etcétera, etcétera. Y yo creo que hemos dado un cambio. Sigue habiendo muchos centros de salud en donde no se hace cirugía menor. Sigue habiendo muchos centros en donde debería entrar un dermatólogo para decir, señores, qué bien si hiciéramos todo esto. Eso también es verdad si me dieran los medios adecuados para poder hacerlo. Pero sé que tú lo hiciste. Y eso yo creo que es una labor fundamental. Y por eso insisto una vez más, todos los especialistas de las diferentes especialidades hospitalarias deberían rotar, y ya no me atrevo a decir si 1 mes o 2 meses, por la medicina de familia, por la atención primaria, también por la pediatría. El problema que tenemos con los pediatras, y yo creo que ellos mismos lo pueden manifestar, tienen ahora una ambivalencia entre el pediatra hospitalario y el pediatra de la atención primaria. Y tenemos un déficit gigantesco de pediatras en atención primaria. Y dentro de ese enorme déficit, no digo nada a la zona rural, total y absolutamente descapitalizada de pediatras. Hay médicos de familia ocupando esas plazas. Claro, también la pediatría, igual que la medicina de familia, nos tendremos que sentar y decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué todo el mundo quiere el síndrome del jilguero? ¿Por qué todo el mundo se pone delante del hospital y no sale más que del hospital? Pues porque en España, y llevamos muchísimos años diciéndolo, hay un enorme aprecio por la tecnología y un hospitalocentrismo clarísimo. Manejan el 65% del presupuesto de toda la sanidad. Y yo lo entiendo porque es una sanidad muy compleja, pero claro, no puedes descuidar al hermano pequeño. Totalmente de acuerdo. Aquí hay un compañero que entregado a tu ponencia que nos dice que debería ser ministro de Sanidad y se reflexiona a sí mismo, mejor nos iría a todos y a todas, que Dios nos ayude. O sea que has causado un impacto significativo en la audiencia.
Le agradezco a este tertuliano su buena voluntad, pero podría ser incluso terrible yo de ministro de Sanidad. Es decir, a cada uno hay que ponerlo en su sitio. Seguramente yo estoy haciendo, creo personalmente que estoy haciendo mejor labor en el ámbito rural, que es donde me encuentro en mi salsa y donde me encuentro muy a gusto, que en el ámbito de la política. A mí lo que me da pena, y lo digo, y perdonarme que sea tan brusco en estas palabras, me da pena cuando compañeros míos, médicos de familia, acceden a los cargos de dirección y no son capaces de hacer nada. Yo siempre he dicho, pero si no eres capaz de hacer nada porque no puedes, porque no te deja el gerente, porque no te deja la consejera, porque políticamente no es correcto, dimite, vete. Vete, pero no intentes tapar el agujero año tras año estando allí, simplemente sin proponer ninguna solución a los centros. Vete, ten la dignidad de decir, me voy otra vez a mi pueblo o a mi plaza urbana, que seguramente que me necesitan más. Tendríamos que profesionalizar los cargos directivos y cargos de gestión. No se puede politizar hasta nivel tan bajo de dirección de atención primaria. Tendríamos que empezar a pedir currículums en formación en gestión sanitaria y tendríamos que pedir un poco más de voluntad de arreglar los problemas de abajo y no atender a las necesidades de arriba. Pero claro, decir esto es fácil, pero hacerlo es muy difícil. Yo solo he conocido 2 compañeros en mis 35 años de trabajo que han tenido la honra de dimitir cuando ellos veían que no eran capaces de aportar aquellas soluciones que sabían que eran necesarias. Solo he conocido 2 que hayan dimitido. Yo creo que deberíamos replantearnos un poco este tema también entre todos, porque seguramente ellos hacen lo que pueden y nosotros quizá hacemos lo que podemos, pero deberíamos replantearnos este tema de la dirección. Yo creo que sí. Al hilo de ello, un compañero se plantea que lo curioso es que muchos políticos de alto nivel son médicos de familia. Parece ser que es otra salida profesional. No solo se van a urgencia los médicos de familia, sino que también se van a ser políticos o a ser gestores. De hecho, hasta hace 2 días, por ejemplo, por decir un ejemplo, que además es una bellísima persona y un buen amigo, el presidente de la OMC era médico de familia. Ahora, si no recuerdo mal, era oftalmólogo, creo. No recuerdo el nuevo que ha entrado ahora. Pero ciertamente los médicos de familia ocupamos muchísimos cargos. No es la primera consejería que dirige un médico de familia. Castilla y León está nuestra querida amiga Verónica Casado, que es médico de familia. Y en muchas otras comunidades autónomas, en Andalucía y demás, tenemos médicos de familia en la gestión y en la dirección. Yo creo que un médico de familia es buen gestor y es buen político, pero por una sencilla razón, porque tiene, digamos, un conocimiento enormemente holístico de la medicina y de lo que necesita como servicio sanitario general la población, ¿vale? Y claro, un político tiene que tener a la población como referencia, necesidades en salud de la población. Lo que pasa es que tendría que ser consciente de que las estructuras que dan ese servicio las tiene que cuidar, las tiene que mantener, las tiene que tener como oro y brillantes. Y sin embargo, no entendemos que no, que en España nos pasa como en tantas otras cosas, tenemos un sistema enormemente bonito, pero cuando abres la puerta de la casa, por dentro la casa es arregladísima. Yo creo que nos falta un plus en la política y en la gestión para entender que hay que tener la casa por fuera extraordinaria como la tenemos, pero por dentro un poquito mejor. Totalmente. Aquí nos hace un comentario para finalizar. Dice, Bishop decía, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia. Y coincido plenamente con él porque sabemos los médicos de familia como nadie que un porcentaje muy amplio de la patología de nuestros pacientes es sociosanitaria. Nosotros tenemos pacientes ancianos, pacientes deprimidos, tenemos todo tipo de problemas laborales, familiares, económicos, inmigración, tenemos un montón de problemas social que se convierte, cuando no se ha estructurado bien, cuando no encuentra salida, se convierte en un problema de tipo físico o psíquico y por tanto una patología. Y nosotros los médicos de familia sabemos sobradamente atender estas alteraciones emocionales, este estrés, esta angustia, esta ansiedad, esta depresión, estos problemas somatoformes que están inundando todo lo que es la patología médica. Claro que lo sabemos, y uno de los pilares de la calidad de la sociedad, aparte de la educación y la sanidad, es precisamente el fomento social. Necesitamos efectivamente también mucha más atención al aspecto social, pero bueno, yo creo que el médico de familia, como nadie es conocedor de la problemática social de su cupo, conoce perfectamente cuál es el problema de esta señora o de aquel señor o de este chaval. Yo creo que eso lo identificamos bien. Pues José Manuel, si te parece bien,
podemos ir dando por finalizado el foro. Agradecerte mucho tu excelente presentación. Ya ves que ha habido un gran número de comentarios que abundaban en este tema. La verdad es que el tema de la primaria es un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Soy un fan tuyo y fan de atención primaria y doy el paso a nuestro querido presidente, doctor de la Figuera, que cerrará el acto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, José Manuel, felicidades por la ponencia que nos acabas de presentar. Cuando al principio te expresaba mi admiración por todos los médicos y las médicas que ejercen en el medio rural y que lo focalizaba en tu persona como representante de los médicos del ejercicio rural en el Colegio de Médicos, todo el mundo ha podido comprobar que no es un cumplido. No soy persona de cumplidos, sino que eres una persona que sabes de lo que hablas muy bien y desde luego hay dos aspectos que quería destacar. Primero, la suerte que tienen tus pacientes de tenerte como médico. Y segundo, la suerte que tiene el Colegio de Médicos de Zaragoza de tenerte como médico de medicina rural, representando a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias nuevamente. También quiero deciros a todos que ha estado presente el profesor Cía como coordinador junto con un servidor de este foro y que a través del chat pues también te felicita por tu ponencia. Pues un saludo al profesor Cía, al que tanto queremos desde este colegio, yo creo que de todos los colegiados de Zaragoza. Gracias también al eficaz moderador como es el doctor Servando Marrón, que va cogiendo mucho hábito ya con esta moderación. Y por supuesto a todos los que han participado con sus preguntas, a todos los presentes, muchas gracias por habernos acompañado. Sin más, ya solo me queda anunciar la próxima ponencia, que será el 28 de abril y estará a cargo del doctor Agustín Rodríguez Borovia, que es vicepresidente del colegio y presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo de esta casa, que nos hablará de las nuevas tecnologías en medicina y el código de deontología. Así pues, que paséis una buena Semana Santa y os esperamos a la vuelta. Muchas gracias nuevamente, José Manuel. Adiós. Muchas gracias, Servando, y muchas gracias a todos vosotros.